En esta oportunidad resolveremos un ejercicio relacionado a gráficas en el movimiento MRV. La gráfica que nos toca analizar es la velocidad versus el tiempo. El enunciado del ejercicio establece lo siguiente. La gráfica muestra la velocidad en función del tiempo de un policía que se mueve en línea recta en su motocicleta. La pregunta A nos cuestiona: ¿cuál es la aceleración instantánea en el instante t igual a 3 segundos? ¿Cuál es la aceleración instantánea en el instante 7 segundos? Calcule la aceleración instantánea en el tiempo 11 segundos. ¿Qué distancia recorre el policía en los primeros 5 segundos? ¿Y qué distancia cubre el policía en los primeros 10 segundos? Antes de iniciar con la solución del ejercicio, debemos siempre explorar las propiedades del gráfico que se nos presenta. En este caso, el gráfico velocidad versus tiempo nos da información siempre de la aceleración. La pendiente de las rectas que aparecen en los gráficos nos da información de la aceleración. Y el área comprendida debajo de estas líneas nos da información del desplazamiento. En este caso identificaremos primero los tipos de movimientos que tiene este gráfico. En el intervalo, por ejemplo, de 0 a 5, el movimiento es un MRU. Se puede observar que la velocidad se mantiene constante. Esto implica que su aceleración debería ser igual a 0. En el segundo tramo, de 5 a 10, observamos que hay una línea oblicua. Esto obedece a un movimiento MRV, pero como su pendiente es positiva, la aceleración también es positiva. Y en el siguiente tramo, de 10 a 13, observamos que también es una recta oblicua, por lo tanto su movimiento es MRV con una aceleración, por supuesto, negativa. Con esta información daremos respuesta a las preguntas en cuestión. La primera establece lo siguiente: que la aceleración en el instante t igual a 3. Podemos observar que desde el intervalo 0 hasta 5 segundos el movimiento es MRU. Por lo tanto, su aceleración en todo ese momento resulta ser igual a 0. Eso incluye el instante t igual a 3. Su aceleración entonces sería 0. En la pregunta B nos relacionan a cuál es la aceleración que tiene en el instante 7. Pero el instante 7 está comprendido en el intervalo de 5 a 10 y podemos observar ahí que el movimiento es un MRV. Por lo tanto, su aceleración permanece constante desde el 5 segundos hasta los 10 segundos. Entonces, como se trata de un MRV, calculemos la aceleración como sabemos, es decir, la variación de la velocidad entre el intervalo de tiempo. La velocidad final 45, la velocidad inicial 20 y el intervalo de tiempo que corresponde es 5 segundos. Esto nos da un valor de aceleración igual a 5 metros por segundo al cuadrado, que sería la aceleración que tendría también en el instante 7 segundos. En el instante 11 segundos, la aceleración, por supuesto, también es la misma que tendría desde el intervalo 10 hasta el intervalo 13. En todo ese intervalo de tiempo, la aceleración permanece constante. Por lo tanto, podríamos utilizar la definición para evaluar la aceleración. La velocidad final, que en este caso sería 0, la inicial sería 45 y el intervalo de tiempo sería 13 menos el instante 10. Esto nos da un valor de aceleración igual a menos 15 metros sobre segundos al cuadrado. Para evaluar la distancia recorrida en los 5 primeros segundos, recurriremos a la propiedad del gráfico. El gráfico velocidad versus tiempo, el área comprendida bajo la curva nos da información del desplazamiento, que en este caso coincide con la distancia recorrida porque el móvil va en una sola dirección. Entonces, la distancia recorrida no es más que el área comprendida bajo la curva, ¿no? Y si evaluamos el área comprendida, esta debe ser igual al producto de 20 por 5, que nos da 100 metros. Es decir, su desplazamiento debe ser más 100 metros pero eso corresponde exactamente igual a su distancia, que es 100 metros.
La distancia en el intervalo de 0 hasta 10 segundos. Entonces, ahora extenderemos el área hasta los 10 segundos y obviamente procederemos a calcular el área comprendida. Ya hemos calculado la primera parte, así es que calcularemos el área 2. Esta área 2 es un trapecio, así que debe ser semisuma de bases multiplicada por su altura, y esto nos da un valor de aproximadamente 162.5 metros. Luego, el área comprendida en todo el intervalo no es más que la suma de áreas, y esto nos da un valor de 263 metros.